Hola a todos, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar sobre cuando tienes una próxima cirugía. Estoy leyendo lo que les quiero comentar hoy. Am, ¿Qué usar cuando estás muy adolorido después de practicar un deporte o entrenamiento físico? Mi esposo sabe todo al respecto. Acaba de entrar al gimnasio y regresa a casa gateando, subiendo las escaleras. Yo le doy árnica. O cuando estás a punto de dar a luz, ¿qué remedio deberíamos utilizar para esta clase de condiciones y muchas más? Entonces, aquellos de ustedes que saben algo de homeopatía probablemente ya lo sepan. Esta medicina comienza con la letra A. Todavía estamos cubriendo la letra A en mi materia médica. Es árnica. De hecho, es la primera medicina que aprenden la mayoría de las personas y es una muy buena. Todos deberían poseer esta medicina, árnica montana. Veo sus emojis sonrientes. Todos deberían tener árnica montana. No me interesa si no sabes nada de homeopatía, si nunca has escuchado sobre la homeopatía, si tienes un amigo que no sabe nada de homeopatía, existe un remedio que quieres que todos aprendan para comenzar. Es árnica montana, es fenomenal. Les contaré un par de historias porque árnica montana tiene un uso tan generalizado que tengo muchas historias al respecto. La primera es porque es un remedio tan común que es el primer remedio que aprenden la mayoría de las personas. Mi madre, al principio, cuando yo estaba aprendiendo homeopatía, la única medicina que ella recordaba era árnica montana. Ahora mi madre tiene Alzheimer avanzado y ella vive con nosotros. Realmente nunca tuvo una buena memoria. Entonces, cuando a ella le sucedía algo, la primera cosa en la que pensaba, sin importar lo que fuera, problemas intestinales, diarrea, ansiedad, insomnio, lo que fuera, ella usaba árnica montana. Y ella tenía un kit porque yo se lo compré y especialmente cuando yo estaba aprendiendo homeopatía, ellos vivían al lado de mi casa. Bueno, de hecho, ellos se mudaron primero y nosotros compramos la casa contigua a ellos. Entonces ella usaba árnica para cualquier cosa que le afligiera. De hecho, ella descubrió bastantes maneras de usar árnica que a mí nunca se me ocurrieron y nunca las encontré en los libros. Una de las maneras fue que mi madre solía tomar mucho café y ella no lo sabía, nosotros no nos dimos cuenta hasta un poco después que muy probablemente esa era la causa de su insomnio. Y ella sufrió de insomnio desde muy joven y también tomó mucho café desde que estaba joven. Entonces fue probablemente esa la causa. Pero, de todos modos, cuando no podía dormir, tomaba árnica montana 200. Simplemente la tomaba y decía que le ayudaba a dormir. También nos dimos cuenta que si no la tomaba, estaba despierta toda la noche porque a veces se le olvidaba tomarlo, no lo hacía o por lo que fuera. Al día siguiente se sentía como si le hubieran dado una paliza, exhausta por no haber dormido. Y se era muy lenta todo el día. Y para eso también tomaba árnica montana, su remedio favorito, y decía que le ayudaba mucho. Entonces yo tomaba nota en mi libro. Aquí está, miren qué usado está. Ya me voy para encuadernarlo nuevamente. Ya lo he hecho un par de veces. Esta será tal vez la tercera vez. Se me ha hecho muy difícil encontrar quien lo encuaderne aquí, en el sur de la Florida. De cualquier manera, yo escribía en mi libro, Bajo árnica montana, esta es una materia médica. Si tienes mi materia médica, deberías escribir porque tienes lugar para poder escribir ahí mismo en las márgenes. Yo escribí sobre árnica montana, pero no sé si dije exactamente todo lo que les voy a estar enseñando esta noche. Entonces la usas para cuando no puedes dormir, cuando tu hijo no puede dormir y especialmente si se siente como si alguien hubiera dado una paliza, se sienten estresados o hicieron mucho ejercicio durante el día. Me refiero a paleados no físicamente en lo que respecta a lesiones físicas, aunque es un muy buen remedio para las lesiones, sino para alguien que usó su cuerpo muchísimo. Usarías árnica montana 200 y la usarías hasta la que persona se sienta mejor. Ahora, mi madre tomaba árnica montana y se dormía inmediatamente. Creo que ella decía que le tomaba más o menos 10 minutos y no necesitaba tomar más de una dosis, pero si necesitas no habría problema de tomar otra dosis. Entonces, árnica montana 2 veces al día o una vez y si a la medianoche no has podido conciliar el sueño, toma otra dosis. Puedes usarla en 30 si es lo único que tienes.
pero creo fervientemente en usar árnica montana en 200, funciona maravillosamente en esa potencia. Entonces, posee este remedio, es maravilloso para traumas recientes, huesos rotos, músculos adoloridos por exceso de uso, tendones, ligamentos, articulaciones, para después de hacer gimnasia, patinar en el hielo, no importa lo que sea, árnica montana es un remedio maravilloso. Lo que me recuerda una pequeña historia. De hecho, escribí al respecto en mi materia médica. Escribí que tuve un capitán muy famoso del equipo de hockey de Buffalo, los Sabres. Su esposa y sus hijos venían a consultar conmigo con regularidad y una vez él los trajo a mi oficina para su cita durante el tiempo en que yo veía a mis clientes en la oficina. Yo jamás lo había visto, pero cuando entró realmente no se veía muy bien. Era el comienzo de la temporada y creo que era más o menos febrero o marzo. Él estaba pálido, verdaderamente casi verde, y entró caminando como si estuviera deprimido o realmente enfermo. Entonces nos presentaron, lo saludé, le pregunté cómo estaba, me dijo no muy bien. Le pregunté qué estaba sucediendo. Me dijo que la temporada de hockey estaba apenas comenzando y como es el capitán y es el mayor de los miembros de su equipo, su trabajo requiere un entrenamiento físico tan vigoroso y riguroso como el de todos los miembros del equipo. Y él estaba realmente extenuado. Se sentía como con náusea y muy débil, tembloroso, como que le faltaba la respiración. Y siempre que te sientas peor después de hacer ejercicio, un esfuerzo o un gran esfuerzo, o incluso un esfuerzo mínimo, pero cada vez que alguien se sienta enfermo de cualquier manera después de un esfuerzo, nosotros les damos árnica montana. Ahora, yo no puedo administrar mis medicinas homeopáticas, no soy farmacéuta o médico, pero motivé a su esposa a administrarle una dosis de árnica montana, en este caso en particular le dimos 1 m, pienso que 200 hubiera brado también, pero pienso que en 1 m trabajó aún más profundamente. Le ofrecí que mientras atendía a su esposa y a sus hijos, podría descansar en el sofá. En aquel tiempo tenía en mi oficina un bonito lugar para recostarse. Él dijo, no, no, voy a ir al carro, me siento con muchas náuseas y no quiero tener náuseas en tu oficina. Entonces me voy para el carro, dijo él. Se recostó en el carro y regresó como a los 45 minutos y con gran asombro dijo, ¿qué fue eso que tomé? No puedo creer lo bien que me estoy sintiendo. Fue algo maravilloso. El color había regresado a su rostro y el brillo a sus ojos. Podías notar que todo su semblante, su apariencia, había cambiado completamente en 45 minutos. No sé qué clase de cosa fue, pero lo que sea, le dijo a su esposa, asegúrate de tener lo suficiente. Él le contó a sus compañeros de equipo de los Sabres de Búfalo y yo trabajé con muchos de ellos debido a este simple incidente. Muchos de ellos vinieron a mí por sus lesiones en el hombro, antes de cirugía, después de cirugía, etc. Algunas veces tratando de evitar la cirugía. En algunos casos logramos evitar algunos procedimientos quirúrgicos con homeopatía, en otros fue inevitable. Entonces, ¿qué se supone que uses para una cirugía? Y esto nos lleva a otra historia. Y es que árnica montana 200C es una excelente medicina para antes y después de la cirugía. Esta es la manera como la usamos. Usamos árnica montana la noche anterior a la cirugía, la mañana de la cirugía, justo antes de la cirugía, si tienes la oportunidad, e inmediatamente después de la cirugía, cuando la persona está en recuperación o en cuidados intensivos, donde sea que la persona esté, y se administra después de esto cada pocas horas. Entonces, di tú que es la noche anterior, la mañana de la cirugía, justo antes de la cirugía y tan pronto como pueda llegar a la persona después de la cirugía. Y luego se usa cada pocas horas para el dolor y para ayudar a eliminar los analgésicos. Pero generalmente es para el dolor, hematomas, sangrado y coagulación, etc. Si la sangre es muy delgada, la corrige. Si está muy espesa o muy viscosa, la corrige, la hace más líquida. Entonces, árnica montana, como todas las medicinas homeopáticas, son muy inteligentes, no manipulan, corrigen. Entonces, es la medicina perfecta para cuando tenemos una cirugía. Luego puede usarse cada 3 horas después de la cirugía, cada 6 horas. Puedes extender más el tiempo a medida que la persona mejora
y sigues extendiendo tal vez 3 o 4 veces al día o 2 veces al día, días después de la cirugía. Y apostaría que esta persona se recupera mucho más rápido y sorprenderá al doctor y el doctor se sentirá muy orgulloso porque fue tan buen doctor que la persona no necesitó 6 semanas para recuperarse, en cambio se recuperó en la mitad del tiempo. Entonces recuerda esta medicina por esta razón. También es una muy buena medicina para las lesiones del tejido blando, lesiones a los músculos, lesiones al pecho. Después de un accidente automovilístico, si una mujer tiene el cinturón de seguridad y su cuerpo se queda atrapado en el cinturón de seguridad, puede ser que desarrolle mucho dolor en el pecho e incluso puede desarrollar hematomas. Entonces lo que hacemos es usar árnica montana en 200C, especialmente si hay dolor. Ahora, no es la única medicina que usamos para eso. Quiero que sepan que no hablo en términos absolutos aquí. Les estoy dando el remedio número 1, pero hay otros remedios que podemos considerar. En esta situación podemos considerar Bellis perennis, pero árnica montana está muy cercana a ser la número 1. Tuve el caso de una mujer quien vino a mí hace muchos años y dijo que tenía dolor en el seno que se inició, y ella estaba convencida que fue así, desde que se hizo una mamografía. Ella se hizo la mamografía, antes de esto no había sufrido de dolor en su seno, y ella dice que después de la mamografía uno de sus senos quedó muy adolorido, el que ella consideró que había sido, por así decirlo, digamos, más aplastado, quedando algo traumatizado por la mamografía. Sintió dolor en ese seno, le dolió todo el día siguiente, y el dolor nunca desapareció. Habían pasado ya varios años, creo que fueron 3 o 4 después de la mamografía, y todavía tenía dolor en el seno. Entonces, lo que les estoy enseñando es que árnica montana es muy buena para una lesión reciente como la que le sucedió al capitán del equipo de hockey. Él acababa de entrenar y estaba agotado y adolorido por el exceso de ejercicio que había hecho el día anterior. Puede suceder por el solo hecho de tener una cirugía horas antes. También puede ser usada para lesiones que ocurrieron hace muchos años, si sabes que esa es la causa. Ahora, no asumas. Siempre es mejor saber a qué nos estamos enfrentando. Queremos saber si es posible la verdadera etiología. Entonces, podemos usar esta medicina especialmente para después que algo ha sido traumatizado, que todavía después de tanto tiempo sigue siendo un problema. Interesantemente, a los 3 días el dolor desapareció y ella regresó muy eufórica. Ella me consultó por otras condiciones de la piel, etc. No tuvimos que pensar en el dolor del seno que tuvo porque fue completamente erradicado. Eso fue hace muchos años, pero creo que fue árnica 200. No recuerdo la frecuencia porque en aquel tiempo no usaba los remedios con la frecuencia que los uso ahora. La repetición no era tan grandiosa, pero probablemente la usamos un par de veces al día por varios días, pero a los pocos días el dolor había desaparecido por completo. Permanentemente. Permanentemente. Por cierto, ella había visitado muchos doctores y ninguno supo qué hacer. Para ser honesta, uno de ellos no creyó que esa fuera la causa. Dijo que no pudo ser la mamografía, pero ella estaba convencida. Ella siempre vino con su esposo y él dijo lo mismo. Sí, fue la mamografía. Él reiteró que ese día había sido muy doloroso para ella y que el dolor después de eso había sido constante. Bien, ¿qué tal lesiones de otro tipo, como dificultades auditivas o tinnitus o zumbidos que ocurren como resultado de atender un concierto o haber estado en un evento donde había mucho ruido? Lesión de un cañón. Desde ese momento tenemos básicamente un tipo de lesión en donde los oídos quedaron con dolor o perdimos la audición o la audición parcial. Disculpen. También tinnitus. Para esto, siempre comenzamos con árnica montana 200C, incluso si eso sucedió hace años. Y desde ese tiempo hemos tenido ese problema, entonces usamos árnica montana. La podemos usar el día después. Di que la noche anterior estuviste en un concierto, el sonido estaba muy alto. Al día siguiente tienes un zumbido en los oídos, le dices a tu esposo, ¿qué dices? No puedo oír bien. Es un buen momento para empezar. Pero no tiene que ser ahí mismo, puede ser un tiempo después. Me contaron una historia y no tengo experiencia personal con esto, pero cuando comencé a estudiar homeopatía
y espero acordarme bien de la historia por si alguien la conoce, no quiero enredarla. Eso fue en los años 80, había un grupo de homeópatas y nosotros estábamos empezando a estudiar homeopatía más o menos por los años 70. Disculpen, creo que fue un grupo de doctores en medicina, de medicina convencional, que habían aprendido un poco de homeopatía y estaban interesados en estudiarla. Y lo que decidieron hacer fue, por supuesto, estudiar un remedio primero y después el otro. Y como lo dije anteriormente, todos aprenden primero el remedio árnica montana. Uno de los doctores era ciego. Él había sufrido un accidente automovilístico con su familia y si recuerdo bien, de hecho su familia murió en el accidente y él sobrevivió, pero quedó ciego. Él seguía practicando. No sé cómo lo hizo, pero él siguió ejerciendo su práctica. Ellos aprendieron en la clase que la ceguera, como resultado de una lesión a la cabeza, puede algunas veces ser remediada o corregida con árnica montana en una potencia alta. Ahora, no sé qué potencia le dieron esa noche, después de la primera clase. Ellos se reunieron y dijeron, hey, no tenemos nada que perder, ¿por qué no tomas esto? Ellos le dieron la medicina homeopática árnica montana, supongo que fue una potencia alta, probablemente 1M, y cuando él se despertó a la medianoche se dio cuenta que eran las 3 de la mañana. Ahora, ¿cómo se dio cuenta que eran las 3 de la mañana? Su vista había regresado un poco. No sé si es una leyenda o una historia real, pero te lo digo de todas maneras porque si la historia es correcta o no, te lo digo porque si hay una lesión a la cabeza, casi siempre pensamos primero en árnica montana. Te diré nuevamente que no es la única medicina. Tenemos otras, como por ejemplo Natrium sulfuricum, que es muy bueno para las lesiones en la cabeza. Tenemos Cicuta virosa, tenemos Aconitum, tenemos Cuprum metallicum. Todos son remedios muy buenos para las lesiones a la cabeza, dependiendo cómo ésta se presente. Pero árnica montana es lo primero en que pensamos, ya sea que la historia sea cierta o no. Quiero que lo recuerden. Es una historia tan dramática que puede ayudarte a recordar que cada vez que hay una lesión a la cabeza, siempre pensamos en eso, incluso si han pasado algunos años. Entre más sea cerca del tiempo de la lesión, ciertamente es mejor, pero puede suceder incluso años después. Tengo muchas historias sobre árnica montana y no quiero entrar en detalles sobre todas ellas, pero también es usada para los dolores artríticos. Así que no importa si es osteoartritis o si es artritis reumática, lo importante es que es artritis, simplemente artritis. Árnica montana es muy buena para eso. Puede ser en la potencia 200, a menudo uso árnica montana junto con Synphytum 200 y algunas otras veces la uso por sí misma, especialmente para lesiones o artritis en la rodilla. Árnica es muy específica para artritis en las rodillas o lesiones a las rodillas. Es muy importante, recuerden esta medicina. Ahora, no quiere decir que no funciona en otras áreas, pero para la artritis y las lesiones de la rodilla es absolutamente número uno. También es muy buena para los chichones o hematomas. Lo he visto muchas veces en mis hijos. Mi madre se cayó hace unos meses y fue la primera vez que vi un chichón tan grande a un lado de la cabeza de mi madre. No se veía como un huevo de gallina. No se veía como un huevo de codorniz. No, era un huevo de ganso. Esa cosa era enorme. Ella se veía deforme. Parecía un unicornio con el cuerno en el lugar equivocado. Este chichón era gigantesco. E inmediatamente comenzamos a administrarle y ella nunca tuvo nada alarmante. Ella no tuvo ningún dolor que pudiéramos ver. De hecho, estaba bastante bien y el chichón se desinflamó en unos pocos días. Pero, especialmente porque ella tiene problemas vasculares, le tomó un poco más de tiempo de lo que esperaba, que si hubiera sido un niño hubiera sido muchísimo más rápido. Muy bien, árnica montana para dar a luz. Cuando ustedes, señoras, están en trabajo de parto, cuando sus hijas y nueras están en trabajo de parto, es muy importante comenzar con árnica montana 200C. Ayuda contra el dolor,
ayuda a relajarse, a calmar la madre, ayuda con la sensación de agotamiento después del parto. Pueden administrarla cada 3 horas durante el parto. Después del nacimiento se administra inmediatamente y la madre no tendrá la sensación de magullamiento que algunas veces sienten las madres cuando la cabeza del bebé presiona muy fuerte, especialmente si a la madre le han dado pitocin. Indudablemente querrás administrar árnica montana porque la cabeza está golpeando tan fuertemente y es algo que puede ser tan, pero tan doloroso. Yo usé árnica montana para el nacimiento de mis 3 hijos. Gracias a Dios supe lo suficiente para usarlo con el nacimiento de mi primer hijo y literalmente después de dar a luz a mi hijo nos fuimos a casa. Él nació en un hospital, mis otros 2 hijos nacieron en casa. Entonces luego de salir del hospital estaba tan motivada, tan, ¿cuál es la palabra? Revitalizada, no sé si fue la árnica o fue el gozo de dar a luz a mi bebé, que me levanté y comencé a cocinar y a lavar la ropa y mi familia me insistía para que por favor me quedara sentada. Previene el sangrado excesivo, como lo dije anteriormente, es buena para la coagulación, regulando la viscosidad de la sangre o adelgazándola si es necesario. Es muy, muy buena para esto. Muy bien, ¿qué más quería decirles? Esta increíble medicina crece en los Alpes, es una pequeña flor que ha sido usada por décadas. He dicho que ayuda a la pérdida de la audición después de una lesión, pero ¿sabes cuál otra lesión? Meningitis. Si alguien ha tenido meningitis y ha perdido la audición, si ha habido una enfermedad y si ha habido una gripe severa y hay pérdida de audición, incluso si el trauma no fue una lesión física al cráneo o a la espalda o algo así, sigue siendo un remedio muy importante si hay pérdida de audición después de un evento específico, donde realmente puedes decir, aquí está el evento y aquí está la pérdida de la audición, o aquí está el evento y aquí está la tinnitus o zumbido en el oído. Puede ser muy útil, no quiere decir que paramos ahí si hay una pequeña mejoría, luego vamos un poco más allá y si hay bastante mejoría, todavía continuamos con ella. Si no hay mejoría después de un corto periodo de tiempo, entonces la ponemos a un lado y decimos, hemos hecho lo posible con el aspecto del trauma de este caso y vamos a algo más para la pérdida del oído. Ciertamente pueden ir a mi blog porque he escrito al respecto. Árnica montana, vamos a una potencia baja. ¿Qué tal 3X? Escribí un artículo hace algunos años titulado Mi padre y el cardiólogo muerto. Pueden buscarlo en su navegador, estoy segura que lo encontrarán en inglés. Y hablé de usar árnica montana 3X diariamente. Yo la usé como sustituto para la aspirina para mi padre. Mi padre había estado tomando aspirina de bebé por recomendación de su cardiólogo. Y si leen mi artículo, verán la razón por la cual decidí eliminar el uso de esta aspirina. Pero mi padre estaba experimentando zumbido en los oídos y ese es uno de los efectos secundarios de la aspirina en caso de que ustedes no lo sepan. Y estaba experimentando ardor en el estómago. Nosotros nos preocupamos que pudiera llevarlo a sufrir úlceras. Ahora, sin embargo, mi padre tenía una condición cardíaca. A través de los años tuvo un par de condiciones cardíacas, una como consecuencia de la otra. Pero yo había aprendido del doctor Ramakrishnan de la India cuando estudié con él en Toronto hace muchos años, que él usa árnica montana 3X 2 veces al día como sustituto de la aspirina. Y entonces eso fue lo que hicimos. Árnica montana 3X en lugar de aspirina para bebé. Y mi padre tomó árnica por algo así como, creo yo, 18 años, hasta que falleció hace año y medio. Entonces, le hizo mucho bien. Mi padre falleció efectivamente de una condición cardíaca, pero él tenía 91 años. Entonces yo como hija siento que lo tuve conmigo no lo suficiente, pero realmente lo tuve por una buena cantidad de tiempo. Él confió en árnica completamente, sintió que realmente hizo una gran diferencia en su vida porque pudo dejar de tomar la aspirina. Muy bien, veamos, dije que es un antídoto para el insomnio, ya les dije eso. Aquí hay algo interesante. Después de una lesión, la persona a menudo, especialmente una lesión a la cabeza, la persona frecuentemente no reconoce cuán grave es la lesión
Y ellos dicen, estoy bien, no te preocupes. Cuando yo estaba en la escuela secundaria o bachillerato, tenía un amigo que estuvo en un accidente de motocicleta. En aquel tiempo las personas no usaban cascos y él salió volando por encima del manubrio de su motocicleta y cayó sobre el baúl de un carro. Me llamaron porque era un muy buen amigo mío y me pidieron que fuera a la sala de emergencia para darle apoyo. Yo era un adolescente, ciertamente no sabía nada de homeopatía. Pero me llamaron para que lo apoyara y cuando fui al hospital para verlo, su cara estaba muy inflamada, sus labios estaban hinchados y él estaba en una esquina del cuarto y no dejaba que nadie se le acercara. Él no me reconoció y decía, apártate de mí, y estaba muy asustado. Esta es una respuesta típica cuando alguien necesita árnica montana, no en cada situación, pero en una situación donde ha habido una severa lesión, especialmente una lesión a la cabeza. Entonces, algo importante para recordar, si ves o escuchas a alguien diciendo, no, estoy bien, y resulta que el tobillo está roto o el fémur se ha fracturado en dos partes, entonces sabes que es hora de administrar árnica montana. Veamos si lo he cubierto todo. Veamos si tenemos alguna pregunta. Perry, ¿ves alguna pregunta? Muy bien, Amanda tiene una pregunta. Bueno, Amanda. Muy bien. ¿Usarías árnica montana 3X en lugar de aspirina para prevenir un aborto espontáneo? Un amigo doctor prescribió aspirina diaria para mantener un embarazo. No, no es mi remedio principal. Siempre pienso en el remedio calcarea carbónica, Calcar, 32 veces al día y es usado frecuentemente para proteger a la persona durante los embarazos. Personalmente no usaría árnica para esto. No le diría a esta persona que no siguiera las instrucciones de su doctor, pero la aspirina, como es conocido por todos, puede causar hemorragias. Y lo último que quieres hacer es tener una hemorragia cuando estás embarazada, cuando estás más propensa a la hemorragia, especialmente durante un trabajo de parto. ¿Otra pregunta? Ok, ¿usarías esto si estás tomando una baja dosis de aspirina para prevenir la trombosis venosa profunda? Bueno, hay otros remedios que son mejores para la trombosis venosa profunda, pero ciertamente árnica puede ser considerada, sí, absolutamente. ¿Es árnica una buena medicina para inducir el parto en un embarazo atrasado? No, no es la medicina en la que pensaría. Pensaría en Caulophyllum, pero si estás interesada en el tema, ve a mi curso titulado Feminopatía, porque allí hablo sobre el embarazo. Y hay mucho más sobre el embarazo en este curso. También creo que hablo bastante sobre embarazo en mi curso La Guía Homeopática del Sobreviviente. ¿Es árnica buena para el tartamudeo después de una lesión? Yo diría para cualquier lesión yo pensaría en árnica montana, pero recuerda, cuando dije que árnica montana es específica para cuando hay una lesión en la cabeza, pero también podemos usar cicuta virosa, natrum sulfuricum, cuprum metálico, entre otros remedios. Cuprum metallicum es el remedio que usamos para el tartamudeo y resulta ser la medicina que usamos para las lesiones a la cabeza. Es bien importante recordarlo. Yo usaría árnica montana y luego cuprum metálico. Bien amigos, tengo que apresurarme hoy porque a las 8:30, tiempo del este ahora mismo, tengo un grupo de estudio. Y si no formas parte de un grupo de estudio, es posible que quieras considerar seriamente unirte a uno. Pasaporte de la homeopatía. Ve a mi página de internet, es una manera fabulosa de conocer gente y aprender. Al final de 8 semanas o después de la cuarta semana, las personas me llaman después de haber estudiado por un tiempo y me hacen preguntas. Y tengo una sesión programada para esta noche y otras más durante esta semana. Así que lo hemos hecho. Árnica montana, manténla en tu bolso, asegúrate de poseerla, dásela a tus amigas que están embarazadas, enséñale a tus hijos cómo usarla. Árnica montana. Con esto, amigos, ¡mua! Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Los amo a todos. Adiós.